Dios les bendiga una vez más, hermanos. Amén. Amén. Vamos a tener un pequeño momento de meditación en la palabra del Señor. Seré breve. Pero pueden acompañarme en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, si la voluntad de ustedes es tan generosa. El tema del día de hoy es peligros que enfrenta un cristiano. El cristiano está brevemente enfrentando peligros de diferentes formas, diferentes situaciones. Y algunas veces los peligros que se enfrentan vienen acompañados de sufrimiento. Pero dentro de todo esto, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso le da a sus hijos, sus siervos, la salida para poder ser victoriosos en medio de las situaciones que a veces enfrentamos. Así que dentro de estos peligros se enfrenta una gran gama de situaciones, pero dentro de todas estas situaciones, el poder de Dios siempre se hace manifiesto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que seas tú quien nos dé tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Que puedas tú, Señor, darnos el conocimiento e inspirar tu palabra en nuestros corazones para poder predicarla y poder entenderla, Señor. Pedimos que seas tú quien bendiga la vida de todos y que mediante tu Espíritu Santo guardes nuestra mente y nuestro corazón del error y que lo único que hoy se escuche y se predique aquí sea tu verdad, tu palabra, sea lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26, estimados hermanos, el apóstol Pablo redacta algunos de sus sufrimientos. Desde el verso 16 en delante, el apóstol ya había venido describiendo algunos de sus sufrimientos que había pasado como predicador, maestro y apóstol del evangelio a los gentiles y a los de su propia nación. Había sido azotado, había pasado por naufragios, había sido apedreado, había sido buscado para muerte, había sido descolgado en una canasta desde un muro, y dentro de estas cosas había vivido muchas otras situaciones. Pero el verso de 26, el apóstol Pablo dice que en caminos había tenido que pasar sufrimientos, en peligros de ríos había tenido que pasar sufrimientos, en peligros de ladrones había tenido que pasar sufrimientos, en peligros de los de su propia nación, en peligros de los mismos gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y esta es la más dolorosa. Las demás cosas el apóstol Pablo las veía y podía superarlas. Estaba acostumbrado a esto. Estaba acostumbrado a ser apedreado. Estaba acostumbrado a ser azotado. Estaba acostumbrado a tener que sufrir una y otra vez por causa del ministerio al cual Dios le había encomendado, la predicación del evangelio. Pero lo que sí es difícil como apóstol y como cristiano, tanto él como para nosotros, es lo que la última parte dice: peligros entre falsos hermanos. Porque, hermano, uno puede esperar todo de cualquiera, pero uno no espera algo negativo de un ser amado, de alguien a quien usted ama, de alguien en quien usted espera. Usted no espera que la persona por la cual usted sufre quizá desvelos o tiene grandes expectativas, usted no espera que esa persona le haga algo a usted por lo cual usted tenga que sufrir. Y yo creo que cuando nosotros amamos verdaderamente, no vamos a hacer algo que haga sufrir a la persona que nosotros amamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y entendemos que como seres humanos no somos perfectos. Pero el apóstol Pablo tenía que sufrir con las personas que él amaba, por las cuales él se desvelaba, por las cuales él se desgastaba a sí mismo. Y aquí está diciendo: yo he tenido que sufrir
peligros aún, dice, de los mismos hermanos míos, de los mismos con quien yo convivo, de ellos mismos he tenido que sufrir y he tenido que aguantar, dice el apóstol. Y eso es difícil. Que la persona menos esperada le haga a usted algo que le haga sufrir. Es muy difícil. Así que si nosotros nos ponemos a pensar en las palabras del apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo a nosotros, para nosotros poder seguir firmes en el llamamiento que Dios nos ha hecho, firmes en la comodidad que quizá algunas veces tenemos, o el sufrimiento que otras veces vivimos, pero tenemos que estar firmes en lo que nosotros somos para Dios, en lo que sentimos para el prójimo y en las cosas que tenemos que sufrirlas, pero siempre estar orgullosos de ser lo que somos, hijos y siervos del Dios verdadero. Ahora, dentro de estos cristianos también se encuentra un peligro que debemos de enfrentar sobre nuestro propio cuerpo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27, el apóstol Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía por servidumbre para que él no viniese a ser eliminado después de haber sido heraldo para otras personas. O sea que cuando usted sufra en su cuerpo, glorifique a Dios también por eso. Glorifique a Dios por lo que Él ha hecho en usted. Ahora, yo no solo le estoy diciendo en su cuerpo que le duele el pie, que le duele la cabeza, que le duele la espalda, sino también esos dolores emocionales que usted tiene que vivir. Esos dolores sentimentales por lo cual tiene que pasar. Todas estas cosas, hermanos, vienen dentro del cuerpo humano, pues nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, y estos tres son uno, y al ser uno, ambos sienten toda clase de situaciones físicas, espirituales, materiales. A veces sus emociones están descontrolándose, a veces sus sentimientos están descontrolándose, pero Pablo dice, yo he tenido que sufrir peligros. Un apóstol de Cristo, un predicador famoso, elocuente, poderoso, lleno del Espíritu de Dios, al cual Dios usó maravillosamente. Yo he tenido que sufrir, dice Pablo. Ahora, si este hombre sufrió, ¿qué le garantiza a usted que usted no va a sufrir? Pero si este hombre pudo resistir con la ayuda del Dios Todopoderoso, usted también puede resistir. Usted puede ser victorioso en Cristo Jesús ante cualquier adversidad, aunque su cuerpo sufra con alegría, y conocedor y seguro de que el dolor no es para siempre. El sol de justicia siempre ha de salir para aquellos que persiguen la justicia. En Romanos capítulo 7, verso 18, el apóstol Pablo, siempre, nuevamente, un ejemplo de sufrimiento, un ejemplo de dolor, de angustia, pero un gran ejemplo de perseverancia. En el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se ha dado cuenta usted cuántas veces queremos hacer lo que es correcto y es bien difícil? Algunas veces hacer lo correcto nos cuesta. Tenemos que pensarlo dos veces. Pero ¿se ha dado cuenta usted lo fácil que es para hacer lo malo? Lo malo usted lo ve y lo hace natural. Y como una vez que usted lo haga, ya se vuelve experto, hasta que lo cachan. Pero lo bueno, hermanos, algunas veces es tan difícil que uno piensa y piensa y piensa y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo desarrollarlo. El apóstol Pablo dice, el bien que está en mí, que yo quiero hacerlo, es lo que no hago. Y lo que no tengo que hacer es lo que yo hago. Ahora usted dirá, ¿podría darme un ejemplo, hermano Esdras? Claro que puedo darle un ejemplo. Contento estoy de darle un ejemplo. ¿Se ha dado cuenta usted que sabe su responsabilidad como cristiano, pero el frío a veces lo mantiene invernando para no salir y reunirse?
Dirá usted, tal vez sí, hermano Esdras, es que el frío es fuerte y no me deja salir. Pero ¿se ha preguntado usted cuántas veces el frío ha estado peor de lo que ha estado y siempre usted va a trabajar? Allá va contento con la sonrisa en el rostro, porque el dinero le espera. La responsabilidad va delante de usted. Ese es un pequeño ejemplo. Podría darle otros ejemplos, pero es un pequeño ejemplo. Miren, el apóstol Pablo dice que él ha sufrido tantas cosas, pero a los romanos les recuerda que hay cosas que él quiere hacer y no sabe cómo hacerlas, no puede hacerlas, pero las cosas que él no quiere hacer son las primeras que él hace. Y así que, hermanos, hay peligros que vamos a enfrentar en nuestros propios cuerpos. Usted y yo decidimos si sometemos la carne a la voluntad de Dios o le damos rienda suelta a ir en contra de los mandamientos divinos. Así que usted puede controlar no solamente sus emociones, también puede sus sentimientos y también sus deseos, sean buenos o sean malos. A Caín Dios le dijo, el pecado está delante de ti. No obstante, tú puedes enseñorearte de él. O sea que aunque el pecado nos rodee, usted puede decir, no lo voy a hacer. Así es, amén. Porque el espíritu que Dios ha puesto en usted no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si tiene que sujetar sus emociones y cualquier otra situación a la voluntad de Dios, hay peligro en su cuerpo, de que su cuerpo corra detrás de lo que no tiene que correr. Pero está la bendición que en el Espíritu de Dios usted puede ser victorioso sobre las emociones y sentimientos o deseos negativos. Además de esto, hay peligros, hermanos, que se enfrentan contra nuestra propia familia. Sí, con su propia familia. En el momento que usted menos espera, se lleva la sorpresa de su existencia. En Mateo capítulo 10 y el verso 34, me gusta mucho este texto bíblico y lastimosamente no tenemos el tiempo para desglosarlo de una manera detallada. Los estudiosos le dicen exégesis. No tengo el tiempo para desarrollarlo, pero quiero tocar los puntos. En el verso 34 hacia el verso 36 del evangelista y apóstol Mateo, el texto sagrado dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿No le parece a usted algo sorprendente que el príncipe de paz ahora dice, yo no he venido a traer paz a la tierra? Aquel que usted busca como el único que puede darle paz a usted, ahora él está diciendo, yo no he venido a traerle paz. ¿No le parece algo sorprendente? Sí. Aquel por el cual usted ha venido al cristianismo diciendo, Señor, dale paz a mi corazón, ahora él está diciendo, yo no he venido a traer paz a la tierra. Eso parece contradictorio. Parece sorprendente encontrarnos con esta parte de la Biblia, que Jesús haya dicho esto y que Mateo lo haya redactado. ¿Cómo es posible que esto sea así? Hay peligros en su propia familia. Cuando usted se siente el hombre más miserable en la existencia, o la mujer peor en la existencia, o el momento más negro, oscuro y angustioso de su vida, usted necesita tener paz. Y es ahí donde Jesús le dice, venid a mí, si estás trabajado, si estás cargado. Venid a mí, yo soy el príncipe de paz. Puedo sanar tu corazón, puedo sanar tus emociones, puedo sanar tus sentimientos, puedo llenar lo que tu alma está necesitando. Yo soy aquel que puede satisfacer lo que el ser humano busca. Y han venido personas que se han abandonado a su suerte, han venido drogadictos, han venido personas borrachas, han venido personas de la calle que no tienen esperanza, y cuando vienen a Cristo Jesús son llenos de una paz
que el mundo no puede entender y que el mundo no puede dar, porque la paz que emana del Hijo de Dios es una paz que sobrepasa la mente humana. Así es, amén. La paz que el mundo no puede comprender, porque en Cristo Jesús se encuentra lo que el ser humano busca. Ese vacío que existe en el ser humano no lo llena nada excepto el amor inmenso de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y usted empieza a ver que la vida cambia, la vida es transformada y usted ve que el príncipe de paz ha llenado su corazón de paz. Pero ahora viene él y dice, no te quedes tan cómodo. Porque el hecho que yo te haya dado paz no quiere decir que tu familia va a estar en paz contigo. Y han habido casos de personas que han dejado la religión de sus padres atrás, porque era una religión que no les llenaba. Y han venido a la religión verdadera, a la fe verdadera, y han entregado sus vidas a Cristo Jesús, y ahora están llenos de paz, pero sus familias les han desechado. Les han sacado, les han eliminado, les han apartado. Les han dicho, tú no eres mi hijo. Pues bien, Jesús lo dijo. Porque Él ha venido a llenar el corazón humano de paz, pero las relaciones humanas, Él no va a intervenir en que usted diga, yo tengo que amar a esta persona. Él solamente te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él no le va a obligar a usted. Esa es decisión humana, personal, por lo cual usted tendrá que dar respuestas a Dios en algún día. Usted tendrá que dar respuesta a Dios por las cosas que haya vivido, lo que haya hecho o lo que haya dicho. Así es. Usted, escúcheme esto por favor, porque usted y yo no vamos a dar razón ni respuesta de las cosas que nos hicieron a nosotros. Ahí cambió el asunto. Usted y yo vamos a dar cuentas a Dios de lo que nosotros hayamos hecho a la humanidad. El mundo puede hacerle de todo. Como dijo Pablo, yo he sufrido, me han apedreado, me han azotado, he tenido que pasar peligros, he tenido que vivir en angustia, pero todo esto lo he vencido por el amor de predicar el evangelio a los gentiles y a los de mi propia nación. A nosotros, dijo Pablo, nos ha puesto Dios como la escoria del mundo para que ustedes puedan alcanzar ser coherederos de la gracia que Dios ha dado en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. A nosotros Dios nos ha puesto como representantes del dolor, de la angustia, para que ustedes ahora se llenen de la alegría que Dios ha dado en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Ahora, usted no va a dar razón de lo que le hayan hecho a usted. Usted va a dar razón de lo que usted hizo después de que eso le hicieron a usted. Y ese es el problema de la humanidad, hermanos. Eso es lo que me pone a mí a pensar que tanta gente le hace tantas cosas a uno y yo voy a tener que dar respuesta a Dios por mis acciones. Qué bueno sería decirle a Dios, mira Señor, este hermano fue perverso conmigo, esta hermana también me hizo mal, mándalos al infierno, aquella también, dale duro. Pero no voy a poder hacerlo. No voy a poder decirle a Dios, Señor, ya no resisto a este, dale candela. No puedo. No puedo ni tan siquiera decirle a Dios, Señor, hazme justicia con este perverso. Porque cuando Dios le haga justicia a él, me lleva a mí también. Porque Él es justo. Y su santidad declara justicia, y su justicia declara equidad, y su equidad es una balanza completa. Amén. Y si le hace justicia a uno, también se va a usted con eso. Así es. Así que es difícil, ¿no? Pero Jesús dice que le da paz. Pero en su familia hay personas que le van a negar, le van a rechazar, le van a apartar de ellos. Pero usted manténgase firme a pesar de la angustia que tenga que pasar. Así es, amén. ¿Se acuerda usted de la mujer de Job? Aparte de todo lo que el pobre Job estaba sufriendo, se le acerca a la mujer y le dice, ya maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué amor! ¡Qué pasión! Como dijo la broma, todos se mueren, solo tú no te mueres, le dijo. Usted se ríe, pero usted no sabe la cantidad de personas que en su familia en algún momento han dicho, yo quisiera que se muera este ya. ¿Por qué no se ha ido este?
Usted dirá, ¿será cierto? Sí, hay hijos que han matado hasta sus propios padres por quedarse con la herencia. Así es. Y hay padres que han matado el corazón de sus hijos por quitarles su herencia. Y hay hijos que se han matado a sí mismos porque no saben cómo reaccionar ante las perversiones que han tenido que vivir en sus propios hogares. Pero el príncipe de paz, el dador de vida, puede cambiar la existencia del ser humano y darle un giro completo a la humanidad, porque Dios en Cristo Jesús, hermanos, nos ha dado la oportunidad de servirle. Así es. De amarnos y de amarle. Y la vida que Él nos promete es una vida que usted podrá tener plenitud de gozo por la obra maravillosa que Él hará en su corazón. Decisión suya, si lo quiere o no lo quiere. Lo último que quiero recordarles es de que hay peligros que nosotros vamos a enfrentar dentro de la propia congregación. ¿Sabía usted? Sí, En la propia congregación. Y esto es porque hay quienes no quieren soportar las debilidades de otro hermano. Si usted habla gritado, que es un gritón. Si usted solo extiende la mano, que es un pidón. Si usted viene bien vestido, que es arrogante. Si se pone un buen par de zapatos, egoísta, solo para él. Si usted no da una buena ofrenda, solo para embolsarse sirve. Si usted no lee la Biblia y así quiere estar predicando. Si usted se le traba la lengua cuando canta, este no ensayó. Si es el primero en ir a comer y no dejó comida, que es un muerto de hambre, ya se comió todo. Si se le zafó la lengua y dijo un chisme, ya usted es el chismoso de la iglesia. Si miró por revés de ojo al hermano, tal vez tenía una pestaña en el ojo trabada y dice, ese me está viendo mal. Si el hermano no le quedó tiempo de peinarse, ya ni gasta para ir al barbero. De toda clase de cosas, usted y yo vamos a tener que enfrentarnos aún dentro de la iglesia. Así es, amén. Y usted no lo ha visto, pero hay personas que dentro de la iglesia se tienen que llevar a cortes, ¿sabía usted? Llevan a cortes a sus propios hermanos. Claro, porque dicen, este país me va a dar dinero. Y quien sirve a Dios por dinero, como digo Spurgeon, servirá al diablo por un mejor salario. Así es. O sea, hay de todo dentro de la iglesia, hermanos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 7. Así que, por cierto, dice Pablo, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Ya es una falta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y estas dos son preguntas. Esto él no está afirmando. Él dice, ¿por qué no sufren? ¿Por qué no tienen que resistir lo que están viviendo? ¿Por qué siempre tienen que ir detrás de las cosas? Y dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a sus propios hermanos. Cambió la cosa, ¿verdad? Dice, a sus propios hermanos se lo hacen. Dice, ¿por qué no lo sufren? ¿Por qué no lo resisten? El hermano con el hermano pleitean en juicio. Y esto ante los incrédulos. ¿Se ha dado cuenta usted que algunas veces surgen problemas en la religión? Y los primeros en enterarse son los del mundo. Los primos, los amigos, el tío, la tía, la abuela y todo. Que no son ni cristianos. En vez de venir y decirle a los líderes, hermanos, miren esto y esto es lo que está pasando. No lo hacen. Pero Pablo dice que vamos a tener que enfrentar problemas y peligros aún dentro de la misma congregación con nuestros propios hermanos. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprender a sufrir el agravio. ¿Es bueno usted para sufrir el agravio? ¿Quién de ustedes es bueno para sufrir el agravio? Sabiendo usted que alguien habló mal de usted, sabiendo usted que alguien dijo algo negativo de usted, ¿tendrá el coraje usted de
cerrar la boca y decir, mejor no digo nada, para que la unidad de la iglesia siga firme. O usted se agarra del chongo con el que agarra de frente y se despeluca. Usted respóndase a usted mismo. Porque estas son cosas que las vamos a enfrentar, las vamos a encontrar, las vamos a tener que sufrir. Y si Pablo sufrió peores cosas que estas, hermanos, por el amor de Dios, oremos, ayunemos y consagrémonos para que el Señor nos ayude a crecer en amor y en unidad, para que en todo y por todo sea Dios glorificado por medio de su iglesia que Él ha establecido. Amén. Amén. El verso 15 de Gálatas 5 dice, pero si os mordéis, mire, ya ni que fuera un perro, va. Ya ni que fueran chuchos, dice el buen Chapín. Lea usted lo que dice ahí. El verso 15 de Gálatas 5. Vea lo que dice. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Miren, no les falta con morder, quieren comerse de una vez. Devoran. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, hermanos, van a haber momentos donde a mí, no a usted, a mí, se me van a pelar los cables y voy a hacer algo que no tengo que hacer. Van a haber momentos donde yo voy a decir algo que no tenía que decir. O argumentar algo que no tenía que argumentar. Pero tengo que tener cuidado de no llegar hasta el extremo de consumírmelos a todos ustedes. Dice Pablo, hay un momento donde tienes que analizar y detenerte, por el amor de Dios. Están mordiendo, dice. Imagínate, hermano, decirle a la hermana, me mordió, hermano. Se está devorando. ¿Ha visto usted una persona que habla chisme? ¿Cuántos ha visto una persona que habla chisme? ¿O ha escuchado? Devoran al que agarran. Si el hermano pasa por el frente, lo cazan y se lo despedazan en el aire. Y el otro poniendo oído va. A quien sea lo hacen trizas, hermano. Pablo dice, tengan cuidado de esas cosas. Amén. Vamos a sufrir en nuestro cuerpo, vamos a sufrir en nuestra familia, vamos a sufrir en la congregación, vamos a sufrir en muchas áreas. Pero como bien dice Mateo, las palabras de Cristo Jesús en el capítulo 24, y para que usted tenga tarea, no le voy a decir el versículo, pero quiero que usted lo busque en su casa, tal vez logra leer el capítulo 24 completito. Y cuando lo vaya, diga, ay, aquí está el versículo que el hermano dijo. Capítulo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es, amén. ¿Quiere usted ser salvo? Persevere. Persevere hasta el fin. Como cuando la ciudad de Jerusalén iba a ser rodeada para ser destruida. Los angustiadores iban a venir. La guerra iba a comenzar. Pero el que perseverara hasta el fin iba a ser salvo. Sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo el apóstol Pablo al joven predicador Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Firme, hermanos. Firmes. Amén. Que Amén. Dios le bendiga. Ore conmigo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos tu bendición y la fortaleza para que nos ayudes a ser más que vencedores y victoriosos en Cristo Jesús por medio del cual nos has llamado, nos has restaurado y nos has perdonado. Gracias